Muy buenos días a todos. Feliz año, aunque llevamos casi la mitad del mes de enero. Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente aquí con todos ustedes. Vamos a iniciar un nuevo ciclo de programas de psicología del deporte que transmitimos todos los viernes en este horario de las 10 de la mañana, aquí en Deporte UNAM. Este primer semestre del año tendremos un nuevo ciclo en el que vamos a dedicar a las técnicas psicológicas aplicadas al deporte. Vamos a hablar ampliamente de estas técnicas psicológicas. Vamos a presentarles en todos los programas. Nos vamos a dedicarle a este grupo de técnicas y vamos a ir viendo en los programas una amplia variedad de técnicas psicológicas de distintas corrientes, la teoría conductista o la cognitiva conductual o la teoría cognitiva, es decir, vamos a ver un amplio bagaje de técnicas psicológicas aplicadas al deporte durante este primer semestre de los programas. Así que bienvenidos, mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Y el día de hoy en este primer programa vamos a dedicar a este tema de los procesos cognitivos en la preparación física, técnica y táctica del deportista, y lo voy a enlazar en la parte final en cómo vamos a trabajar con estas técnicas psicológicas. Ahora lo vamos a abordar en términos de estos procesos cognitivos. ¿Qué rol tienen estos procesos cognitivos en la preparación física, técnica y táctica del deportista? Digamos que este programa es un programa introductorio a nuestro tema de técnicas psicológicas. Yo voy a la parte final a enlazar cómo vamos a trabajar con este tema de procesos cognitivos en la preparación física, técnica y táctica y cómo podamos ir enlazando las técnicas psicológicas. Bueno, de manera general y como introducción, lo que vamos a plantear en este programa es la participación de estos procesos cognitivos, llámese atención, memoria, pensamiento, aprendizaje, en fin, estos procesos que en algún momento en muchas bibliografías también se conocen como procesos psicológicos básicos. Pero aquí vamos a hablar fundamentalmente de la participación que tienen estos procesos cognitivos, fundamentalmente en dos tareas. La regulación que hacen estos procesos cognitivos de todas las acciones del deportista o el control que ejercen estos procesos cognitivos en todas las acciones del deportista. Básicamente vamos a enfocarlo el día de hoy en las acciones motoras. El deporte, pues todos sabemos, son movimientos, acciones motoras, y yo voy a enfocarme el día de hoy en esta charla que estamos teniendo ahorita en cómo estos procesos cognitivos regulan y controlan sobre todo la ejecución técnica, los movimientos. Vamos a hablar principalmente de la preparación técnica, un poco como un ejemplo para que nuestra audiencia entienda cómo tenemos que hacer este análisis de los procesos cognitivos, cómo participan en la preparación física, técnica y táctica. Sería muy ambicioso pensar que en este programa nos daría tiempo de abordar cada una de las áreas de la preparación. Yo voy a presentar la parte de la preparación técnica, y ya nuestra audiencia en su trabajo diario con los deportistas tendrá que hacer un análisis muy similar para la preparación física o táctica, incluso psicológica y teórica. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a enfocar, como dije, principalmente en ver cómo estos procesos cognitivos regulan y controlan las acciones motoras. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo les presento aquí esta definición de este psicólogo Uni. A lo mejor alguien de aquí de nuestra audiencia lo conoce, lo ha leído. Es un psicólogo que perteneció a lo que era la extinta Unión Soviética. Su trabajo es conocido en toda la Europa del Este, todos los países que estuvieron en algún momento en ese bloque socialista. Esto es el trabajo que él
ha desarrollado o que desarrollaron mucho en estos países. Entonces voy a tomar como punto de partida este trabajo que él presenta para ir explicando cómo ir haciendo este análisis de los procesos cognitivos en la preparación técnica. Pero aquí quiero situarme en lo que este psicólogo define como preparación técnica. Yo sé que aquí seguramente nos están escuchando muchos entrenadores y que a lo mejor tienen otra definición de preparación técnica. Yo lo único que menciono aquí es que no es, por supuesto, el objetivo entrar en una controversia, sino yo situarme para de ahí explicar bien cómo funcionan los procesos cognitivos en la preparación técnica. Entonces, este psicólogo nos dice, la preparación técnica es un proceso pedagógico. Y aquí si vemos en la fotografía de la superior de la derecha, ¿por qué es un proceso pedagógico? Porque hay un entrenador o un monitor que tiene la función de enseñar y va a haber siempre un deportista que tiene la tarea de aprender. En este caso, los distintos movimientos de cada una de los ejercicios técnicos de su deporte. Por eso se dice que es la preparación técnica un proceso pedagógico, porque siempre va a haber esta diada de entrenador-deportista en el proceso de la enseñanza de la técnica. Fíjense lo interesante aquí en la definición de este psicólogo, dirigido a perfeccionar, fíjense, la calidad, dos cosas importantes, calidad y seguridad. Seguridad es un concepto psicológico, por supuesto, del control del movimiento. Él dice que este proceso pedagógico tiene estas dos funciones, perfeccionar calidad y seguridad en el control del movimiento, es decir, que el deportista cada vez sea su ejecución técnica de mucha calidad y que al mismo tiempo tenga esa seguridad en el control del movimiento. Eso es lo que él plantea como la preparación técnica y obviamente este proceso de perfeccionar la calidad y la seguridad del movimiento lo sitúa básicamente en tres parámetros, que es lo que vemos abajo. En espacio, es decir, que el deportista domine los movimientos en términos de espacio. Este espacio en el deporte está, por supuesto, regulado y controlado por el reglamento técnico. En tiempo, cuánto tiempo necesita para la ejecución de esos movimientos y la intensidad refiriéndose básicamente con qué velocidad, con qué fuerza tendría que ponerle a ese esfuerzo que implica ese movimiento. Y entonces por eso, si seguimos con el ejemplo del patinaje, entonces los patinadores cada vez que van perfeccionando la técnica, pues saben situarse en espacio cada vez más, con más calidad en el espacio de la pista de patinaje, el espacio-tiempo, cómo me desplazo a lo largo de la pista de patinaje, como tenemos aquí en la fotografía, si yo voy por dentro de la curva, si me voy por fuera, si me meto, en qué momento, ahí hablamos del tiempo, en qué momento rebaso, en qué momento ataco para adelantar a mi oponente, con qué velocidad, con qué fuerza. Esto es a lo que se refiere la parte de la intensidad, con qué esfuerzo voy a hacer este movimiento. Entonces, este proceso pedagógico en la preparación técnica tiene, según este autor, esa finalidad, que los movimientos se vayan perfeccionando en espacio-tiempo e intensidad, y cada vez se perfeccionan más conforme avanza el nivel del deportista. Entonces, dos cosas importantes según este autor en la preparación técnica: calidad y seguridad del control del movimiento. Yo quiero empezar con su definición porque entonces aquí, a partir de su definición, podemos hacer este análisis de qué procesos cognitivos son los que están implicados en esto que él plantea como calidad o exactitud. Aquí lo puse como exactitud, intensidad y seguridad en el control de los movimientos. Aquí yo siempre hago esta analogía, es como que mirar qué hay atrás del movimiento, es decir, cuando estamos haciendo la preparación técnica, obviamente observamos el movimiento del deportista, vamos observando la calidad con la que va ejecutando, cómo lo va dominando, si lo domina correctamente, si
está de acuerdo al modelo ideal de la técnica. En fin, los entrenadores van observando eso en el día a día. Pero ¿por qué digo es ir más atrás? Porque entonces tendríamos que pensar en el análisis de los procesos cognitivos, cómo estos procesos interactúan entre sí mismos para controlar esta calidad, esta intensidad y esta seguridad en el control de los movimientos en la preparación técnica. Bajo este esquema de este autor ruso, estos son los principales procesos cognitivos, que entran y que funcionan en el control de los movimientos. Los procesos atencionales, las habilidades del pensamiento, las representaciones e imágenes mentales, el proceso de percepción, el proceso de sensación, las sensaciones visuales, auditivas y táctiles, y todas las reacciones psicomotoras que va teniendo el deportista. Estos son 6 procesos cognitivos que dice este autor, son los que controlan y regulan la calidad, la intensidad y la seguridad en el control de los movimientos. El título de nuestra presentación decía, los procesos cognitivos en la preparación física, técnica, táctica del deportista. Entonces, esto es a lo que nos estamos refiriendo. Nosotros, cuando vayamos a hacer nuestro trabajo psicológico con el deportista, tendríamos que preguntarnos, uno, ¿qué procesos psicológicos son los que están implicados cuando estamos haciendo el trabajo técnico? ¿Cómo estos procesos interactúan entre sí mismos? Porque están puestos en marcha simultáneamente, no es que en algún momento entre la atención o el pensamiento, no, son la complejidad aquí en los procesos cognitivos es que están funcionando simultáneamente. Entonces, nuestro trabajo de análisis psicológico es cómo están interactuando todos ellos para controlar estos movimientos. Esa es la tarea que yo quiero que ustedes analicen primero como algo básico en la preparación técnica de sus deportistas. No es nada más decirle al deportista, haz estos saltos y ya yo me desatiendo y pienso que todo se refiere a la parte muscular. No, evidentemente aquí los procesos cognitivos estarán presentes. No todo es nada más la parte muscular en un salto, por ejemplo, sino es ver en este espectro mucho más amplio qué procesos, decía, cognitivos están participando y cómo están interactuando ellos para el control de los movimientos en la preparación técnica. Muchas veces, por ejemplo, uno escucha en el trabajo con los deportistas, en el trabajo psicológico, que el entrenador dice, no lo hiciste bien, no lo has hecho correcto. Bueno, podemos incluso pensar en términos de los procesos cognitivos, ¿qué está sucediendo que ese deportista a lo mejor no ha comprendido bien la tarea motora? Tendríamos que pensar qué proceso cognitivo sería el que, por decirlo de otra manera, el responsable de que él no esté comprendiendo la tarea motora que tiene que hacer. Puede ser, alguien diga, no, pues el pensamiento, o no piensa correctamente lo que tiene que hacer, o no está poniendo atención, no está poniendo atención a lo que tiene que hacer. Pero a lo mejor haya quien diga, no, es que el deportista no tiene la imagen de lo que tiene que hacer. En fin, esa es la discusión que uno tendría que estar haciendo en el análisis de la preparación técnica, del control de los movimientos, cómo están funcionando estos procesos cognitivos responsables del control de los movimientos, ¿no? Yo siempre digo que no debemos de olvidar, casi siempre nos enfocamos siempre en la parte muscular. Obviamente son los músculos los que ejecutan el movimiento, pero no debemos de olvidar que es la parte psicológica la que lleva todo el control y funcionamiento de estos movimientos musculares. Sería un error pensar que en la preparación técnica o cuando uno aprende un movimiento,
estos procesos cognitivos no entran en ese trabajo. Claro que sí, y de eso se trata esta laminita que yo les estoy presentando ahorita, de que haya esa claridad de cómo funcionan estos procesos cognitivos en el control de los movimientos y en toda la preparación técnica que hacen ustedes con sus deportistas. Si yo me quedo nada más con la idea de que no lo estás haciendo bien, no entiendes, sería una visión muy limitada. Yo no le podría incluso ayudar al deportista a que él mismo entienda qué es lo que tiene que hacer. Si yo, entrenador o yo, psicólogo del deporte, no comprendo bien cuál es el funcionamiento de estos procesos cognitivos en la preparación técnica. Yo le tengo que ayudar ahí al deportista. El deportista también tiene que entender que el dominio de la técnica no nada más es la parte muscular, la parte fisiológica, incluso si ustedes lo quieren ver ahí, sino que la parte psicológica tiene un peso muy importante. Y aquí yo solo estoy planteando en esta lámina procesos cognitivos. Podría alguien decirme, oye, aquí nos falta las emociones. Cuando no me sale un movimiento, empieza a entrar la frustración, la desesperación, a lo mejor empiezo a tener estrés o ansiedad. Yo no los quise poner aquí ahorita porque aquí estamos hablando de procesos cognitivos. En las emociones, claro, todo tiene una relación, pero ¿podríamos meterlas e incluirlas aquí? Sí, también. Y pensar cómo estas emociones tienen un efecto positivo o negativo en el control de los movimientos, de las ejecuciones motoras del deportista. Entonces, este análisis es muy importante durante la preparación técnica. Ahora, yo les decía ahorita, por cuestiones de espacio del programa, de tiempo, solamente me he situado en la preparación técnica, pero este mismo análisis tendríamos que hacerlo en la preparación física, es decir, cuando yo mando a mi corredor a que haga 10 kilómetros y lo mando allá al campo traviesa, ¿estos procesos psicológicos están funcionando? Sí. Están ahí presentes, por eso decía, tenemos que mirar más allá de creer que la preparación física solo es resistencia y lo mando a correr, ¿no? O estoy haciendo trabajo de fuerza en el gimnasio y tenemos que pensar, quitarnos esa idea de que solo es que entre y hagas tantas series, tantas repeticiones con tal porcentaje. Y estamos trabajando fuerza máxima, sí, está bien, pero ¿cuáles son los procesos cognitivos que están implícitos también en ese trabajo de fuerza máxima? Este análisis también lo podemos hacer en la preparación física, incluso lo podemos hacer por cada una de las capacidades, un análisis de procesos cognitivos y preparación de velocidad, preparación de fuerza, en resistencia y cómo están funcionando estos procesos cognitivos. En la preparación táctica también tendríamos que estar haciendo este mismo análisis. En la preparación táctica también entran estos mismos procesos. Aquí faltaría uno que sí es muy importante en la preparación táctica, por ejemplo, que es la solución de problemas, la toma de decisiones. Son dos procesos cognitivos importantísimos también en la preparación táctica que no están aquí, pero que sí tendríamos que tomarlos en cuenta, ¿no? Porque la preparación táctica, el deportista tiene que solucionar un problema, vamos a pensar, estamos en un combate y yo tengo que decidir si ataco o me defiendo. Y entonces tomo una decisión. Por eso estos dos procesos de toma de decisiones son muy importantes en la preparación táctica. Entonces, aquí la tarea de cada uno de ustedes como entrenadores, como psicólogos del deporte, es hacer este desglose. ¿Qué procesos cognitivos son los que están implicados en la preparación técnica del deporte que están ustedes trabajando? En la preparación física, en la preparación táctica, incluso en la propia preparación psicológica. Estos procesos cognitivos tienen una función muy importante. Ahorita tengo una laminita ahí al final en donde voy a explicar mucho mejor esto. Pero esa es nuestra tarea aquí. ¿Qué procesos son los que están participando y cómo están interactuando ellos en cada una de las
áreas de preparación del deportista. Eso es lo que estamos planteando en este programa, que hay que hacer ese análisis muy puntual de cómo están interactuando estos procesos cognitivos. Siguiendo aquí con esta parte del análisis de procesos cognitivos en la preparación técnica, y pues regreso a este autor ruso. Yo aquí lo voy a seguir explicando con este otro deporte que es el surf. Este autor ruso dice, bueno, en la medida en que la preparación técnica, como vemos aquí en la fotografía superior de la izquierda, el deportista va aprendiendo las posiciones de la técnica sobre la tabla, en este caso, esa ejecución técnica le exige determinada cosa a esos procesos cognitivos, es decir, tienen que estar participando para la regulación y el control del movimiento. Y entre más lo va repitiendo el deportista, esos procesos cognitivos se van perfeccionando. Entonces, en un principio, un deportista principiante, el ejercicio, la técnica le va a exigir de cierta forma sus procesos cognitivos para que él pueda regular y controlar el movimiento, pero conforme más repite y domina la técnica, esos procesos cognitivos van perfeccionando su funcionamiento. Espero que le pueda yo explicar bien esto a la audiencia, que me esté siendo clara, y si no hay en el chat, ustedes me pueden preguntar. Si me regreso a esta laminita. Cuando yo voy dominando los movimientos, estos procesos cognitivos que ya señalé aquí, cada vez se van perfeccionando más en la ejecución, en su funcionamiento durante ese movimiento. Eso es a lo que se refiere este autor. Por eso, cuando tenemos a deportistas con otro nivel, que es la fotografía de abajo, que ya tienen cierto dominio de ciertos movimientos técnicos, pues se nota inmediatamente, el movimiento ya no se ve. Yo a veces utilizo la palabra rústico cuando se ve el movimiento todavía con muchos errores, muy inexacto. Cuando el deportista empieza a observarse más calidad, más precisión, más fineza, entonces hablamos de que ese deportista comienza a perfeccionar el movimiento, pero también comienza a perfeccionar estos procesos cognitivos que están funcionando en ese movimiento en particular. Este autor Puni señala 4 cosas que se van perfeccionando. La diferenciación fina de los movimientos, ¿qué significa esto? Que cada movimiento se hace más fino, más exacto durante la ejecución del movimiento. Se va perfeccionando la amplitud, se hace el movimiento con la amplitud necesaria. Por ejemplo, si vemos la fotografía, a lo mejor ya las piernas están colocadas en la posición correcta, con la amplitud necesaria para sostenerse sobre la tabla, no caerse. El deportista puede empezar a manejar más fácilmente la dirección y la rapidez del movimiento, sabe y controla mejor qué intensidad le tiene que poner, qué cantidad de esfuerzo le tiene que poner para sostenerse bien en la tabla. Eso se va perfeccionando en la medida en el que el deportista tiene más dominio del movimiento. Entonces, ojo, lo que yo trato de decirles aquí es que no vean solo la parte muscular, sino que piensen que también tenemos que ayudar en nuestro trabajo a que esos procesos cognitivos responsables de este control también se vayan perfeccionando. Ese es el trabajo que tendríamos que estar haciendo nosotros. Y es aquí donde quiero llegar y enlazarme con la parte de las técnicas psicológicas que vamos a estar hablando durante todo este ciclo de programas que tenemos hasta el mes de junio. La pregunta aquí para todos ustedes que nos están viendo, seguramente son especialistas en un deporte o en un tipo de deportes. Pregunta para ustedes, ¿qué procesos cognitivos regulan la técnica de su deporte? No es lo mismo, por supuesto, el béisbol que el karate, que el surf, que la escalada o que este deporte de las patinetas, perdónenme que se me fue el nombre ahorita, que van saltando sobre distintos obstáculos.
Eh, yo tendría que entender cómo estos procesos cognitivos están regulando la técnica de cada deporte con el que yo estoy trabajando. Esa es una tarea fundamental. Y es lo que les decía, tienen ustedes que ser capaces de identificarlos y además tratar de comprender cómo interactúan entre sí mismos para el control y regulación de la técnica. Y ahí vendría la pregunta, que es la que ustedes ven abajo. Ya hice este análisis, ya tengo claro qué procesos cognitivos regulan la técnica. Ahora sí, entonces pienso qué técnicas y estrategias psicológicas voy a emplear para perfeccionar esos procesos cognitivos. Las técnicas psicológicas, ustedes van a ver, hay cientos. Puede uno encontrar libros totalmente dedicados a técnicas psicológicas, de la corriente que ustedes quieran. Eso no es problema. Hay un amplio bagaje de bibliografía dedicada incluso a técnicas psicológicas. Pero la técnica psicológica no me va a ayudar mucho si yo no entiendo ¿qué procesos cognitivos va a perfeccionar esa técnica psicológica? Pregunta para nuestro público que nos está viendo. Seguramente en algún momento han utilizado técnicas de relajación, por ejemplo. Pregunta para ustedes, y ahí pónganlo en el chat su respuesta. ¿Podrían decirme qué procesos cognitivos son los que regulan una técnica de relajación, por ejemplo, tan usadas, tan empleadas en el mundo del deporte? ¿Qué procesos cognitivos regulan la técnica psicológica de relajación? La que ustedes quieran. El entrenamiento autógeno, respiración, o la relajación progresiva. ¿Se han hecho esta pregunta o solo han pensado en la técnica de relajación para controlar la parte muscular, controlar los procesos fisiológicos que aumentó la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca? Esa es la pregunta que sí tendríamos que hacernos cuando estamos usando cierta técnica. ¿Qué procesos son los que va a perfeccionar esa técnica? ¿Qué procesos cognitivos? Muchas veces y en muchos de nuestros programas hemos hablado de que las técnicas psicológicas van a ayudar al control de cierta variable psicológica, motivación, autoconfianza, control de estrés, nivel de activación. Pero ahora yo voy a pedirles que vayan un nivel más atrás de la motivación, atrás de la autoconfianza, del estrés y del nivel de activación. ¿Qué procesos cognitivos están metidos atrás de la motivación, atrás de la autoconfianza, atrás del control del estrés? Ser más finos en su trabajo, también como psicólogos del deporte, como entrenadores, ¿no? Y entonces nuestra tarea es ayudar a que el deportista también perfeccione estos procesos cognitivos, en este caso en la preparación técnica, que le permitan controlar con mayor calidad y seguridad esos movimientos. Obviamente es un trabajo muy especializado. Su trabajo debe de responder al deporte con el que están trabajando, no generalicen, no hay recetas de cocina. Yo ahorita le preguntaba a la audiencia, a ver, pónganos ahí en el chat qué procesos cognitivos están atrás de las técnicas de relajación. ¿Saben por qué? Porque yo veo que todo el mundo hace técnicas de relajación sin entender muy bien qué procesos cognitivos son los que controlan esa técnica de relajación. Que no hay esa claridad de qué en realidad estamos haciendo cuando estamos aplicando una técnica de relajación. Y eso es lo que yo quiero dejarles el día de hoy en este programa introductorio a las técnicas psicológicas. No podemos ir aplicando técnicas por aplicar sin estar muy claros de qué exactamente, qué procesos cognitivos son los que estamos trabajando y si son los que nuestro deporte necesita perfeccionar o nosotros estamos yendo quizá incluso en una línea contraria a lo que necesita nuestro deporte.
Esa es la pregunta que tiene esta lámina y que todo mundo, todo entrenador y todo psicólogo del deporte tendría que estar haciendo. Ahora, ¿es más trabajo esto? Sí, claro que sí, es un análisis más exhaustivo, más puntual de lo que tenemos que hacer. Pero si ustedes lo hacen, les dará mejores resultados el trabajo psicológico que ustedes estén haciendo. Y podrían construir tablitas como estas que yo pongo aquí como ejemplo, en donde la pregunta es, procesos cognitivos que regulan y controlan las acciones del deportista. Y yo podría ir poniendo, línea 1, preparación física, preparación técnica, 2, 3, táctica, psicológica y teórica. Porque, por cierto, en cada una de estas áreas de la preparación, por ejemplo, ¿está el proceso cognitivo de la atención? Sí, en todos, pero probablemente no está funcionando de la misma manera y eso es mi tarea a la hora de hacer este análisis. Estaría un proceso cognitivo, todas las habilidades del pensamiento. ¿Estaría presente en todas estas? Sí, pero probablemente no está funcionando y trabajando de la misma manera en cada una de estas áreas de la preparación del deportista. Y ese tiene que ser mi análisis. ¿Qué procesos cognitivos? Y las dos palabras claves aquí es regulan y controlan las acciones del deportista. Todas, absolutamente todas. Entonces, esa es. Y luego entonces sí, ya pensar en base a este análisis muy puntual de qué procesos cognitivos están participando, ahora sí pensar qué técnicas psicológicas voy a emplear para perfeccionar estos procesos cognitivos y ayudar al deportista a que lo haga, como dice este autor Puni, con más calidad y más seguridad. Son las dos propuestas que tiene él aquí. Yo voy a ser muy enfática en que aplicar la técnica sin conocer qué procesos cognitivos están ahí es como estar aplicando una técnica sin saber qué estoy realmente haciendo. Y al final del día puedo no tener el resultado que estoy esperando. En cambio, cuando yo hago este análisis muy puntual de qué procesos cognitivos son los que yo estoy trabajando, entonces puedo dentro de los, no sé, 200, 300, las que ustedes quieran, técnicas psicológicas, escojo la que me va a servir mejor para ese proceso cognitivo, pero además para esa preparación física que yo estoy haciendo. Eso es a lo que tendríamos nosotros que aterrizar. Por eso es importante entender esta relación de los procesos cognitivos con la preparación física, técnica, táctica, psicológica y teórica. Construirse tablitas como estas que yo les estoy proponiendo para hacer un análisis más puntual, más exhaustivo de su trabajo y tener mucha claridad de qué están haciendo ustedes en su trabajo como psicólogos del deporte o como entrenadores que quieren ayudar a sus deportistas, ¿no? Que dejemos esa visión de, ok, no me sale, pero ¿por qué no me sale? ¿Qué proceso cognitivo? ¿Cómo está trabajando ahí el deportista que no le sale el movimiento? Esa sí sería la pregunta importante. Otra tablita como esta, y eso es lo que yo hace un momento le preguntaba a la audiencia, cuando han utilizado la relajación, ¿saben qué procesos cognitivos están ahí atrás? Pues cada una de las técnicas, yo también como el psicólogo del deporte, como el entrenador, tendría que saber. A ver, voy a utilizar técnicas de imaginación. ¿Qué procesos cognitivos regulan la técnica de la imaginación? Fíjense, esto es muy importante. Cuando yo quiero que él imagine lo que está haciendo, ¿qué procesos cognitivos son los que van a permitir que él construya una imagen de lo que tiene que hacer?
Alguien podría decirme, no, pues ya para eso está el video, donde vea lo que tiene que hacer. Sí, y es muy útil el video, el análisis biomecánico, por supuesto, para el trabajo de imaginación. Pero aún así, nosotros tendríamos que estar viendo que ese deportista construya la imagen mental adecuada, correcta, de lo que tiene que hacer. Pregunta entonces para nuestro público, ¿qué procesos cognitivos son los que controlan las imágenes mentales, las representaciones? Esa es la pregunta que un psicólogo del deporte tendría que saber. Un entrenador tendría que saber esto con mucho detalle para que esa técnica de imaginación que va a estar empleando en la preparación técnica le dé el resultado que quiere. Decimos, preparación técnica, vamos a hacer técnicas de concentración, concéntrese en el movimiento, es lo que uno escucha en la sesión de entrenamiento, concéntrate, pon atención, sí, está bien, y yo le digo, a ver, voy a utilizar esta técnica de concentración, la que ustedes quieran, pero yo tendría que hacer la misma pregunta, a ver, ¿qué procesos cognitivos están implicados en las técnicas de concentración? Uno puede contestar fácilmente, pues la atención, tenemos que él ponga atención a lo que tiene que hacer. Pero si hacemos un análisis muy exhaustivo de las técnicas de concentración, encontraríamos que no nada más son los procesos atencionales los que van a estar metidos en estas técnicas de concentración, que va a haber otros procesos cognitivos participando en estas técnicas de concentración. Entonces, yo puedo ir a la bibliografía y encontrarme 20 ejemplos de técnicas de concentración, pero lo importante sería que yo, si ya conozco qué procesos cognitivos necesita mi deportista trabajar, escogería la más adecuada para esos procesos cognitivos que él necesita trabajar y perfeccionar. Ese es nuestro trabajo importantísimo a la hora de seleccionar qué técnicas psicológicas y poner nada más lo primero que se me ocurre sin tener mucha idea de realmente qué es lo que estoy haciendo. Entonces, esta es otra tablita que puede ayudarnos a hacer nosotros mismos en nuestro trabajo psicológico, a preguntarnos, bueno, a ver, ¿yo qué estoy haciendo? Por ejemplo, en los trabajos en los equipos de conjunto yo a veces observo mucho, no, que voy a hacer una dinámica grupal. Bueno, a ver, ok, usted va a poner una dinámica grupal, pero ¿qué procesos cognitivos? En cada uno de los deportistas, porque ahí la tarea se vuelve muy compleja, van a estar funcionando para que esa técnica de dinámica de grupos funcione correctamente. Esa sí es una pregunta importante. No es la dinámica por hacer la dinámica, es cómo va a funcionar los procesos cognitivos del deportista para que una técnica de dinámica de grupos, muchísimo más compleja, por supuesto, funcione y tenga el resultado adecuado. Entonces, esta tablita nos puede ir ayudando a eso. Es una propuesta, ustedes construyan estas tablitas como a ustedes les funcione mejor su análisis de la información, pero tendríamos que llegar a esto. Entonces, yo he querido presentarles en este programa introductorio este tema de procesos cognitivos y enlazarlo y decirles, no pueden perder de vista cómo están funcionando estos procesos cognitivos en el día a día de su deportista. Si pierden de vista estos procesos cognitivos y cómo interactúan de ellos, pues ustedes pueden poner una amplia gama de ejercicios y trabajo y no tener mucha claridad de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no utilicemos las técnicas psicológicas solo por usarlas, solo porque me han dicho y a otro le dio resultado hacer esta técnica, a mí me va a dar resultado. Eso es un error muy grave en la preparación psicológica. Por eso yo aquí, si regreso a esta laminita, trabajo del psicólogo del deporte, con un objetivo determinado, individualizado para cada deportista. Ningún deportista va a funcionar cognitivamente igual que el otro.
Y si yo asumo que van a funcionar igual porque son del mismo deporte, sería un error, incluyendo a los deportistas de los deportes de conjunto, ¿eh? No funciona nadie de la misma manera y ese sería mi análisis. Entonces, estas dos laminitas últimas para que les ayuden a ustedes a escoger con mayor certeza cuál es la técnica psicológica más adecuada para lo que ustedes quieren trabajar y no perder de vista los procesos cognitivos y cómo tendrían que estar ayudando en ese perfeccionamiento, ¿no? Eso es lo que yo les he querido presentar en este programa. Finalmente, para nuestra audiencia que ya nos está viendo, ya nos estamos acercando un poquito al final del programa. Me gustaría tomarme unos minutos para explicarles estas nuevas reglas para la entrega de las constancias de asistencia a estos programas de Facebook de psicología al deporte, porque sí hay cambios importantes que ustedes me parece que tienen que tener muy claro cómo vamos a estar trabajando a partir de este nuevo ciclo. Estas indicaciones son parte de la nueva política institucional. Eso que queremos pedirle a nuestra audiencia que sea comprensiva. Es una política institucional que se va a aplicar a partir de este ciclo nuevo de programas. Uno es que va a haber una constancia de participación por cada 6 programas. Anteriormente estábamos haciéndolo en 3, ahora la institución ha dicho, ya no, vamos a hacerlo por cada 6 programas de Facebook Live. Ustedes, hoy es el primero, vayan contando las fechas, creo que el sexto sería ahí en la tercera semana de febrero, más o menos, ustedes pueden ir contando los viernes. Y ese bloque de 6 programas es por el que se va a entregar la constancia de asistencia. Entonces tenemos también cambios en el cuestionario de evaluación, esto porque nuestra audiencia está acostumbrada a ver un programa de evaluación, un cuestionario, perdón, de evaluación en cada programa. Ya no va a ser así, va a ser un cuestionario de evaluación por cada 6 programas. Es decir, cuando terminemos este bloque de 6 programas, en el 6º programa, ahí vendrá el cuestionario de evaluación. El cuestionario tendrá 6 preguntas. También ahí le aclaro a la audiencia, normalmente estamos acostumbrados a que presentábamos un cuestionario de 5 preguntas, ya no será así, tendrá 6 preguntas. Una pregunta por programa, es decir, yo en este cuestionario pondré solo una pregunta de este programa que yo acabo de presentar de procesos cognitivos. Entonces, estas son las nuevas reglas que tenemos para la entrega de las constancias. Vuelvo a repetirle a la audiencia, es la nueva política institucional. Les pedimos y los solicitamos que ustedes sean comprensivos en esta parte. Recuerden que los programas se quedan almacenados aquí en el Facebook de Deporte UNAM. Aquí ustedes los van a poder consultar. Obviamente que cuando salga el cuestionario, pues ustedes, si no vieron tal programa, pues todavía lo podrán ver para poder contestar el cuestionario. Es decir, ya también, si recuerdan esta parte que decíamos, el cuestionario se cierra hoy a las 9 de la noche, ya eso ya también desaparece. Hasta que salga el cuestionario de evaluación en el 6º programa, ahí es, todavía ustedes tendrán oportunidad de ver los programas que se hayan perdido de Deporte UNAM. Yo he querido tomarme el tiempo para explicarles esto y que nuestra audiencia, porque sabemos que hay un grupo de gente que ya nos sigue constantemente desde hace ya varios ciclos de programas que hemos tenido. Son las nuevas políticas institucionales que tenemos y bueno, a nosotros nos queda, pues a todos, tanto a ustedes como a nosotros, como los ponentes, pues adaptarnos a estas nuevas reglas de entrega de la constancia. Yo les pediría a todos que nos adaptemos, que entremos a nuestras nuevas reglas
Y bueno, creo que como en todo, pues también tiene sus ventajas, porque si yo no pude ver el programa de hoy, pues lo puedo ver ya con más calmita, a lo mejor mañana, pasado, y así cada uno de estos programas, de estos 6 programas, y todavía puedo optar por el cuestionario de evaluación, ¿no? Entonces, eso creo que ahí es donde puede haber ventajas en que haya cambiado esto, ¿no? Entonces, incluso si yo tengo alguna duda, pues puedo todavía regresar y volver a ver el programa de tal fecha porque no entendí, no me quedó claro y lo puedo volver a ver. Creo que hay cosas positivas en esto. Entonces he querido tomarme el tiempo para explicarles esto. También que se quede aquí esta reglita. Si alguien tiene duda, bueno, pues regresa a este programa y la ve, se va hasta el final y dice, aquí están las nuevas reglas. Y ya nos apegamos todos y nos adaptamos a esto. De todas formas, todos los psicólogos que somos ponentes de estos programas siempre estamos pendientes de lo que ustedes nos escriben en el chat del Facebook de Deporte UNAM y estaremos, por supuesto, atendiendo todas sus dudas, todas sus inquietudes. Yo en lo personal, siempre durante el día que me toca mi programa, pues estoy viendo cuáles son las dudas, las inquietudes de nuestro público para que les vayamos ayudando a resolverlo, ¿sí? Entonces, pues de mi parte es todo. Me dio muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Yo no había podido estar en el ciclo pasado, no pude estar. Qué bueno, ya estoy aquí otra vez. Eh, Saludando a toda nuestra audiencia y bueno, pues ahí en el chat de Facebook, escríbanos todas sus dudas, sus inquietudes y bueno, yo en el día voy viendo, voy resolviendo a quien tenga alguna pregunta sobre este programa. Entonces, como conclusión, recuerden, estas 2 tablitas, háganse sus tablitas, hagan un análisis más profundo, más exacto de qué es lo que tienen que trabajar, cómo tienen que emplear estas técnicas psicológicas. Pues como dije, un gusto en saludarlos y pues los esperamos aquí la próxima semana que ya empezaremos a ver una técnica psicológica, ¿no? Ya veremos aquí la técnica que nos va a presentar el siguiente ponente. Ya nos vamos a dedicar a eso, a ver puras técnicas psicológicas, ¿no? Un gusto saludarlos y síganos aquí en estos programas de Deporte UNAM. Muchas gracias.